Hola, mi nombre es Francisco Mose y te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial donde vamos a ver cómo implementar mapas con recorridos o destinos en Google Maps y colocarlos dentro de una página web o compartirlos por el medio que nosotros querramos. Recuerda que puedes contactarte conmigo si necesitas desarrollo de sitios, alojamiento web, registro de dominios y demás. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: entramos a Google, buscamos Google My Maps y entramos al link de Google, que es este, My Maps Information. Luego hacemos clic en empezar. Recuerden que tenemos que estar logueados en una cuenta de Google. Y luego vamos a ir a donde dice crear un nuevo mapa. Hacemos clic. Y nos va a figurar el mapa por defecto donde estamos, en este caso Argentina. Nos dice mapa sin nombre, capa sin nombre. Entonces vamos a hacer un par de pruebas y les voy a mostrar cómo se usa. Primero le vamos a asignar un nombre al mapa. Por ejemplo, mapa de recorridos. Podemos poner una descripción, por ejemplo, recorridos dentro de Argentina. Guardar. Luego vamos a generar una capa, porque podemos poner todas las que querramos, donde vamos a implementar un ejemplo de recorridos entre dos puntos. Vamos a poner capa sin nombre, recorrido dentro de Buenos Aires, por ejemplo. Guardar. Y vamos a hacer clic acá, donde dice añadir indicaciones. Fíjense que al hacer clic me genera, bueno, en realidad me generó una capa. Esta la vamos a usar para otra cosa. Y vamos a implementar el punto A y el punto B. En el punto A tenemos que escribir cuál es el origen, el punto B cuál es el destino. También podríamos agregar más, pero en principio vamos a agregar dos. Ven que dice en coche, yo podría elegir en bicicleta o caminando. Vamos a dejar en coche y vamos a poner, por ejemplo, Avenida Santa Fe, 1200, Cava. Y vamos a agregar Avenida Callao 1000 Cava. Y esperamos un momento, ahí cargó. Fíjense que me generó el recorrido. Podemos agregar un tercer destino. Vamos a poner acá Avenida, por ejemplo, Carabobo. Bueno, vamos a poner y directorio. Acá. Listo. Entonces nos figura todo el recorrido en auto. Automáticamente ya nos generó un nombre, pero si queremos podemos hacer clic acá y cambiarlo. Recorrido en auto entre 3 puntos. Guardar. Entonces ya tenemos la primera capa. Esta capa la vamos a eliminar. Ahora vamos a generar un nuevo recorrido. Entonces, en vez de elegir la opción de esta, de añadir indicaciones, vamos a elegir la de dibujar línea. Hacemos clic acá, ponemos añadir ruta en coche. Y fíjense que me genera una capa nueva. Y en este caso, en vez de escribir las ubicaciones, las marcamos en el mapa con el cursor del mouse que se transformó en un más. Entonces, supongamos que yo vengo acá y hago clic en este punto. Ya me generó el punto A. Luego puedo hacer clic en este punto. Luego puedo hacer clic en este punto. Si yo muevo la pantalla con el botón derecho del mouse, puedo dirigir el mapa hacia donde yo quiero. Y supongamos que hago clic acá, hago clic y le doy enter, el mapa termina. Entonces ya tengo el nuevo recorrido en coche, ¿sí? Y vamos a generar uno más, que puede ser más lejos. O sea, los destinos pueden ser libres. Vamos a poner distintas ciudades. Por ejemplo, vamos a poner dibujar línea en bicicleta. Y vamos a poner, por ejemplo, este punto acá. Y vamos a poner este punto acá. Y vamos a poner, por ejemplo, este. Y luego vamos a poner el de azul. Hacemos clic y le damos enter. Entonces, en este caso, tenemos un recorrido, pero calculado en bicicleta. Bien. Por último, también podemos hacerlo a pie. Recuerden que obviamente Google se fija si hay peajes, las calles, las avenidas, las manos hacia donde se dirigen cada una de las calles, para calcular, porque no es lo mismo hacerlo en coche que en bicicleta o caminando. Una tercera cosa que podemos hacer es simplemente generar puntos en el mapa para que la gente los pueda ver. Entonces vamos a hacer clic en acá, añadir capa. Vamos a ir a capa sin nombre, ponemos puntos turísticos, por ejemplo. Hacemos clic en guardar y
Ahora sí que estoy en esta capa, vengo acá, hago clic y hago clic, por ejemplo, acá. Punto 1 con una descripción. Acá va la descripción y guardar. Y luego podemos hacer lo mismo con todos los puntos que queremos. Por ejemplo, este punto 2 y uno más punto 3. Entonces, tenemos los recorridos, los puntos y podemos asignarle a los puntos también distintos iconos. Si venimos acá, podemos cambiar el icono por el que queremos. Podemos cambiar los colores, ¿sí? Podemos venir a más iconos y elegir otro. Ponemos aceptar. Y en estos casos no nos deja elegir los iconos porque estos son iconos de puntos específicos. Pero podríamos venir acá y poner indicaciones paso a paso y ver también todos estos recorridos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Venimos a acá. Hacemos clic donde dice insertar en mi sitio. No, primero hay que hacerlo público, ¿ven? Este mapa no es público. Haz clic en el botón para compartir contenido. Entonces, venimos a compartir. Ponemos visible para cualquier persona con el enlace. Si queremos que los usuarios lo puedan usar en internet, tildamos este. Si no, simplemente tenemos el link. Ponemos cerrar. Y en este caso ya podríamos darle a algún usuario el link. Hacemos clic acá. Este sería el enlace público para compartirlo. Fíjense cómo muestra quién es el autor, todos los recorridos. Si hacemos clic en los puntos nos dirige automáticamente. Si hacemos clic, por ejemplo, acá, nos muestra los recorridos. Si hago clic acá, me lo muestra directamente en el mapa de Google con toda la información al respecto. También puedo cambiar el medio de transporte. Entonces vamos a volver hacia atrás. Y vamos a cerrar esto. Y lo que les quería mostrar es lo siguiente. De vuelta, 3 puntitos. Insertar en mi sitio. Y acá tengo el código HTML para mostrar en una página web. Si lo copio y entro al administrador, en este caso de franciscomose.work, y por ejemplo voy a añadir nueva página. Vamos a hacer clic acá. Vamos a poner, por ejemplo, mapa de recorridos. Hago clic acá, pongo el bloque de HTML, pego, pongo publicar y ya puedo ver en la página el mapa que habíamos generado. Bien, obviamente la gente puede hacer zoom, moverlo y todo. Esto es muy útil para marcar, por ejemplo, cómo el usuario tiene que llegar a alguna empresa o las sucursales. Espero que les haya servido. Pueden dejar sus comentarios y sus experiencias con respecto al uso de Google Maps o Google My Maps. Y les dejo a continuación una serie de videos que pueden ver en mi canal. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.